Estás en Tiempo de Poder, donde cada historia cuenta. ...37 minutitos... ya pasado de la hora 12, ¿eh? Me estás marcando a lo invitado antes que lo presente, ¿no? Porque acá lo estoy... Ah, está bien. Yo, viste, por las dudas, viste, ya lo quiero presentar, viste, cómo es todo esto. 15 grados, marca lluvia, chaparrón disperso para las próximas horas. La máxima de hoy va a ser de 17 grados, fresco, che. Para mañana domingo va a estar despejado, la mínima de 6, la máxima de 23 grados, va a estar lindo, ¿eh? Así que hoy va a estar fresquito, medio nubladito, chaparrones, para las tortas fritas, la pasta, si te gusta. La cuestión que, bueno, economía, macro, micro, la salida del cepo, cómo nos afecta. Decís, ¿para qué el dólar? ¿Qué sé yo? Si yo no tengo... No, sí, pero afecta a todo. Es por eso que... yo lo he tomado como parte ya del equipo de Tiempo de Poder, ¿no? El año pasado iba seguido. Él es licenciado en Economía, un hombre egresado de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, nuestro. Damián Riera Bauer, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Fede, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto siempre estar acá. Esto es lo lindo de todo, Damián, que podamos charlar, ¿no? A veces cuando uno habla de economista, habla de todo eso, lo veo como si fuera... Y tiene que ser más cercano. Más cercano, porque sí, es lo que a nosotros nos guía, en cierta forma, ¿no? Y cuando uno habla de economista, habla también de la economía social, de la economía real, y ahí es donde empezamos nosotros a darle un poquito de tinte a lo que es a la sociedad, ¿no? Decir, che, por este camino tenés que ir, tenés cuidado porque los de Buenos Aires tienen bajada de las grandes corporaciones y nosotros no. Nosotros estamos tranquilos, nosotros te decimos la verdad, ¿o no? Así es. Sí, no, siempre el espíritu es tratar de conversar desde el lugar cotidiano, ¿no? Claro. De cómo nos impacta algo que no es ni más ni menos que parte de la organización de la vida en sociedad, ¿no? De las necesidades del ser humano y cómo nos organizamos para satisfacerlas. Bueno, tiene sus complejidades, obviamente. Seguro. Aparece la institucionalidad, aparece los intereses, aparece obviamente el conflicto, aparece múltiples variables, pero siempre la idea es mirarlo desde el lugar que nos atraviesa cotidianamente, ¿no? Ahora, cuando uno habla de economía, de la micro o la macro, ¿no? ¿Qué tanto afecta a la macro o la micro dentro de lo que es la liberación del cepo, por ejemplo, que es lo que se está moviendo ahora, ¿viste? Vos decís, che, mirá, se liberó, pero yo no tengo dólares. No, pero ¿nos afecta o no nos afecta? Aquellos que no somos de... ¿Qué onda, dirían los muchachos? Bueno, hay varias cosas para mirar, ¿no? Si me preguntan, en términos macroeconómicos, obviamente que la flexibilización de las restricciones, la flexibilización del cepo para las personas humanas, sí. Todavía no para las empresas, o sí para offshore, pero no para las empresas que ya están operando en el ámbito nacional. Esta distinción es importante. Tiende a acomodar y a regularizar ciertos aspectos de la macroeconomía que es importante poder ordenar. Ahora, sí, su impacto en términos microeconómicos, obviamente que pueden tener un gran peso. Digo, sin ir más lejos, podemos arrancar pensando en la expectativa sobre los precios, ¿no? Lo primero que sucedió con los anuncios del gobierno fue que todos los distribuidores, los precios se fueron al dólar de máxima que anunció el gobierno, que era el 1.400, ¿no? Entonces ya los precios tuvieron un aumento por encima del dólar por las dudas. Algunos se retrotrajeron, pero no alcanzaron a volver al nivel anterior. Entonces eso ya nos afecta a nosotros, digamos. Pero también aparece estas fluctuaciones del dólar. Si bajan mucho el dólar, en nuestro sentido común decimos, qué bueno. Pero por ahí para las pymes eso significa que la tasa de interés se está yendo para arriba también, y la pyme generalmente vive del crédito productivo, ¿no? Entonces a las pymes también las golpea la influencia que pueda tener
este proceso que estamos transitando en las tasas de interés a la hora de sostener sus actividades. Los exportadores dijeron, bueno, este dólar no nos sirve tanto para liquidar nuestras exportaciones. Los importadores dijeron, sí, esto me sirve. Entonces, bueno, ahí aparece la micro, ¿no? Cómo puede haber sectores que reciban algunos beneficios y otros que reciben algún golpe, y en esa conflictividad creo que estamos transitando. Las 2 semanas que hemos vivido a partir de la flexibilización de las restricciones al mercado del dólar han tenido, por ejemplo, si lo decimos muy simplemente, la primera semana el dólar bajó y la segunda ya volvió a subir y volvió al pico inicial de la salida del cepo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos viviendo un momento de que esos intereses encuentren un lugar de equilibrio, encuentren un punto de equilibrio, y obviamente que ahí también aparecen los objetivos del gobierno, ¿no? Bueno, todo esto se está jugando en estas semanas y tendremos que estar atentos de ver hacia dónde va, ¿no? ¿Y qué crees vos, cuál es el objetivo del gobierno básicamente para mantener, porque esto le sirve a una parte? Yo me he encontrado con tipos que viven del campo, ¿no? Y dicen, a nosotros nos cagó la vida esto, Fede, me dice, así, libre y llano, y se nos hizo pelota. Imagínate que yo, por ejemplo, me dice, yo compré dólar a 1.450. Nos dijeron, porque parece que había, viste, que se iba a ir a 1.800. Entonces decíamos, vamos a esperar que se vaya a 1.500, por lo menos. Nos bajaron. Yo compré dólar, que tengo metido el dólar MET en 1.500 y pico, y ahora ¿qué hago con todo esto, Fede? Y es verdad, o sea, es como que debe ganar, ¿me entendés? Hoy están vendiendo el dólar a 1.200. Entonces vos decís, por eso te digo, o sea, ¿cuál es el objetivo crees vos, ¿no? Una hipótesis o teoría o lo que... El objetivo del gobierno, ellos incluso lo dejaron trascender durante el fin de semana, entre el viernes del anuncio y el lunes de la implementación de las medidas, dejaron trascender que su objetivo era que tienda a un dólar de 1.200, 1.250, ¿no? Sí. ¿Pero no está retrasado ese dólar para muchos? Y para muchos... sí, por ejemplo, por poner un dato, la balanza del turismo, sí, sigue creciendo el turismo de argentinos en el exterior y sigue cayendo el turismo de extranjeros en Argentina. Sí. Estos datos del INDEC publicados ayer, anteayer, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos estando muy caros dentro del mundo, claro. Y por ende, cuando lo miramos en términos de competitividad global, somos caros para el mundo, no van a venir a comprar acá, no van a venir a buscar acá. Nosotros sí estamos llevando nuestros dólares hacia el exterior, entonces claro. Ahí aparece, es un indicador. No, claro. Esto no explica toda la situación, pero es un indicador de que algo está pasando, de que sigue habiendo un retraso del tipo de cambio, en un contexto además en el que las turbulencias mundiales están desatando una lucha por la competitividad. Los anuncios de los aranceles de Trump llevaron a una devaluación del yuan chino. Sí. China decidió devaluar, pero además, esto que conversábamos fuera de aire, sí. Dijo, vamos a vender todos los productos que le producimos a Occidente, los vamos a vender a precio de costo. Claro. Y eso tiene un impacto. Hay una lucha por abaratarse en el mundo, sí. Mientras nosotros estamos sosteniendo una situación de encarecimiento relativo. Claro. En relación al resto, ¿no? Eso impacta a la economía, ¿no? Porque ya nos pasó en la época del 1 a 1, ¿te acordás cuando estaban todas todo por 2 pesos? Que entraba y iba, compraba los contenedores chinos y traían y vos decís, oh, ¿y cómo hacen? Y hizo pelota la economía, porque el tipo que hacía qué sé yo, los felpuditos, por 2 centavos traían de afuera y el tipo que salía 2 pesos 50 lo sacaba a vender a 5 y no, si sale 2 pesos. Mira, escuchaba una comparación respecto de esto, ¿no? Obviamente siempre está el cliché, bueno, abrir las importaciones destruye la industria nacional. Y hay quienes dicen, pero si esa industria nacional es cara, preferible que se destruya. Bueno, aparece estas frases hechas, ¿no? Pero escuchaba una comparación que me parece muy válida.
Vamos a los textiles, nuestra ropa es cara, pero si la ropa que vamos a traer barata está producida en algún país de África bajo ciertas condiciones institucionales, ciertas condiciones de trabajo que están muy lejos del bienestar de la sociedad, digamos, obviamente que van a ser precios más baratos, obviamente que van a ser más competitivos. Entonces, ¿qué industria queremos construir también? Todo esto tiene impacto, y tiene impacto en el trabajo, tiene impacto en la posibilidad de generar empleos en el sector privado, tiene impacto en las pymes, que son las principales generadoras de empleo en Argentina. Sin duda es que es un momento de suma complejidad, donde el gobierno creo que también tuvo más allá del objetivo económico, un objetivo comunicacional muy importante, porque vos decías lo del dólar retrasado. La devaluación de diciembre del 2023, apenas asume el gobierno, le hubiese permitido salir del cepo mucho más fácil. Claro. Porque ahí redujo el atraso del tipo de cambio. De ahí en adelante el tipo de cambio siguió atrasándose. Entonces, bueno, volvemos a estar en un momento complejo. ¿Y por qué digo comunicacional? Porque fue el mismo día que la inflación se disparó y que aparecía el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que no es un aspecto menor. Nosotros, hoy Argentina representa el 50% del crédito del Fondo Monetario Internacional, es decir, tenemos casi 200 países en el mundo, ¿no? Sí. Y nosotros somos el 50% de la deuda o sea, le estamos mundial dando con el FMI. Le estamos dando un comer a los empleados del FMI. Entonces, en ese contexto, el anuncio de la flexibilización de las restricciones a la operación con dólar, sin dudas tiene un impacto positivo que también viene a cubrir los posibles impactos negativos de otras situaciones que también están sucediendo. Claro. Hay un trabajo del gobierno por sanear el balance del Banco Central, que en principio lo quería cerrar, pero ahora lo estamos fortaleciendo. Totalmente válido, yo creo que es válido lo que se está haciendo con el fortalecimiento de las reservas y demás, pero también la misma semana el Banco Central declara ganancias por 19 billones de dólares, que es muy cercano a 19 billones de pesos, disculpa. Sí. Que es muy cercano a 18.000 millones de dólares. Sí. Es muy cercano a lo que le pedimos al FMI. Entonces, si tenemos ganancia por ese monto, ¿por qué tenemos que salir afuera? Bueno, aparecen algunas preguntas en este sentido, ¿no? Ahora, todo esto, ¿no? Lo que está sucediendo hoy, ¿por qué aumentaron los precios? Porque la inflación marca que tuvimos un 3,2%, creo, ¿no? Por ahí, si sí, 3,7. 3,7, sí. Y bueno, fue uno de los más altos lo que veníamos teniendo. Es más, y se habla de que la de abril vamos a llegar al 4%. O sea, está como subiendo. Podría llegar al 4%. Hay una retracción de los precios. Acá volvemos a algo que charlamos de las primeras veces que hablamos dentro de este gobierno. Yo te decía que una de lo que se percibía como estrategia del gobierno es anclar a la inflación a partir de anclar al salario. Sí. Porque el salario lo que ancla es el poder de compra y por ende se reduce el consumo. Entonces, ¿eso tiene algo que ver con la estanflación? Y sí, un poco tiene que ver porque la estanflación es no poder crecer y tener inflación. Estamos viviendo un momento así. Hace ya tiempo y no estamos pudiendo salir. Pero bueno, hoy el gobierno incluso tuvo que cambiar su estrategia en algunos aspectos, porque desde una concepción de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que es lo que afirma el presidente y su equipo económico, pasaron a tener que sentarse con los empresarios, a acusarlos de formadores de precios y decirles, che, vuelvan para atrás. Claro, olvídate. Entonces, sin dudas que la salida del cepo y el aumento del precio del dólar impactan en el precio de las cosas que compramos todos los días en Argentina. Claro. Si eso sucede en todos los lugares del mundo, y hay lugares donde no, hay lugares donde ciertas leyes y reglas aplican, en Argentina sí, porque en Argentina tenemos el problema de ser una economía bimonetaria, nuestra moneda local, pero con la fuerza que tiene el dólar en nuestra idiosincrasia, en nuestro sentido común, en nuestras expectativas. Somos
después de Estados Unidos, el país con más dólares del mundo per cápita. Eso te iba a preguntar, ¿pero qué? ¿Dónde está todo eso? ¿Que está guardado debajo del colchón, por decirlo así? Y sí, es la lo típica, que siempre ¿no? se afirma, ¿no? Pero sí, porque hay una tendencia histórica a resguardarnos en el dólar nosotros ante cualquier tipo de incertidumbre. Entonces, por supuesto que tiene impacto, porque además vos ponías un ejemplo concreto. El productor agropecuario, que su costo de maquinaria tenía que ver con un dólar de 1.400 y ahora va a poder exportar a un dólar de 1.190, Claro. tiene un problema. Epa. Tiene un problema. Y por eso el dólar tiene importancia. Porque Claro. medimos muchas de las operaciones que tenemos en dólares, aunque las efectivicemos en pesos. Claro. Aunque las efectivicemos en Y pesos. llevar a la dolarización, te acordás que lo hablábamos el año pasado, ¿no? Dolarizar el mercado argentino en general, desde el sueldo a la compra de una gaseosa, la carne. ¿Vamos hacia eso o estamos muy lejos? Sobre Ahí eso? hay otro giro discursivo, ¿no? Claro, del gobierno, porque el objetivo, la campaña era la dolarización. Incluso el presidente afirmó en campaña que tenía los mensajes de los fondos de inversión que le iban Sí. a poner los dólares. Iban a llover suficientes. dólares, me hace acordar la era Macri, ¿viste? Sí, sí. No va a llover dólares, no apareció nunca un mango. Y hoy el ministro de Economía lo que viene afirmando hace ya tiempo es que estamos en un proceso de fortalecimiento del peso. Sí. Ya no van a faltar dólares, van a faltar pesos, dice. Cambió lo discursivo. Entonces, Claro. me parece que yo no creo que el camino de la dolarización sea algo positivo, porque te quita grados de autonomía a la hora de tomar decisiones de política económica, pero también creo que no es un objetivo del gobierno, porque está transitando el camino inverso. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí estamos eso. Yo creo que lo que te decía al principio, estamos en un momento donde muchos intereses en esta liberación de algunas restricciones para la operación con el dólar, estamos viviendo un momento de movimientos donde los intereses se encuentran, los intereses de todos los agentes económicos, y eso hace que suba, que baje, que vaya, que venga. Aparece la negociación. Bienvenida sea que aparezca la realidad. Esto de que el gobierno se tenga que sentar con empresarios a decir, che, no aumenten los precios, también es aceptar que en Argentina tenemos dinámicas económicas que no son las de los manuales de la economía ortodoxa, que te pueden explicar tendencias generales y fenómenos comunes a todos los países, pero no pero acá. cada lugar tiene sus características, y Argentina particularmente mucho más. ¿Te acordás que conversábamos un día de que hay algunos economistas que dicen que hay dos economías que no se pueden explicar con ningún manual, que son Argentina y Japón? Sí, me acuerdo Bueno, cuando estaba Ángel Ruiz, estaba también ese día. Sí, una locura. esto se sigue confirmando en Sí, la ¿no? realidad, ¿no? Ahora, uno tiene, después, qué sé yo, la esperanza, fe de que esto va, porque el argentino vive de eso, ¿viste? Es como que nosotros nos alimentamos de la fe y de la esperanza que nunca llega, ¿viste? O vivimos del pasado, donde vos tenías un solo salario, ¿no? Un solo ingreso y tenías tu autito, no era tanto, pero por lo menos te ibas de vacaciones una vez al año, no te hacía falta buscar otro tipo de laburo. Hoy te encontrás con que hay un despelote económico, necesitas 2, 3 laburos, lo hablaba anteriormente con los chicos, o sea, ¿dónde apunta la economía argentina? Más allá que no tiene una explicación lógica, racional, pero sí debe tener alguna estadística, porque somos ciclotímicos. Así como las personas lo somos, yo creo que la economía también ha pasado esto en los últimos años, ¿no? Sí, algunos aspectos de lo que mencionás también son fenómenos que se están dando a nivel mundial. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces creemos que solo pasa acá, ¿viste? Y bueno, el problema de acceso a la vivienda es un fenómeno mundial, el problema de que un solo salario no alcance está pasando en Europa, no estamos hablando de tercer mundo como nos dicen, sí. ¿no? Pero sí, la Argentina particularmente yo creo que vive un conflicto. No podemos ponernos de acuerdo
como sociedad en algunos puntos básicos de hacia dónde queremos que vaya nuestro país, y eso es definir los aspectos centrales de un modelo productivo. Queremos ser de nuestra historia, que recorre el siglo XX, recorre el siglo XIX, recorre el siglo XXI. ¿Queremos ser un país productivo con agregado de valor o queremos ser un país exportador de materias primas? Y uno genera una cierta cantidad de trabajo y otro genera otra cantidad de trabajo, y yo creo que hoy se está transitando un proceso de priorización del sector primario, reprimarización de la economía. Vamos a exportar mucho minerales, vamos a exportar cereales, pero eso no produce mucho trabajo, y esto no solo lo digo yo, sino que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional tiene dos aspectos que son simbólicos y materiales también muy fuertes. Por un lado, se establece que se va a reducir el subsidio a las tarifas, a la energía, a la luz, al gas. Pero viste que buscan ahora, privatizarlo. Eso es reducción. Sí, pero quieren privatizar. Y se anunció ayer la privatización de NARSA. De NARSA, ¿no? sí, por eso. Se publicó en el boletín oficial. El 100% para colmo, no es que decir que iba a 100%. ser parte Estado como era antes, ¿viste? Que privatizar parte 100%. El 100%. O sea, y los cortes de luz en el AMBA que, bueno, olvídate, van a tener bien, sus gracias. problemas. Claro, olvídate. Pero fíjate esto que te iba a decir. Reducción de 8 billones a 2 billones, no importan los números, pero de 8 a 2 de los subsidios a las tarifas, a la luz, al gas. Aumento de 25 a 40 de las políticas de asistencia social. Llámese tarjeta alimentar, asignación universal por hijo. ¿Qué quiere decir que el acuerdo que firma el gobierno con el Fondo Monetario Internacional prevea esto? Que prevén que va a ser necesaria la asistencia social, ¿no? Claro. Estamos hablando de que casi se duplica y que eso lo convalida el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una expectativa del propio gobierno de que la asistencia social va a ser cada vez más necesaria en nuestro país. En cosa que él decía que no hace falta. Porque, a ver, ¿cuál es el problema que tiene hoy la presidencia? Hablo de la presidencia por no decir Javier Milei, porque no estamos hablando de Javier Milei como presidente, porque no gobierna solo. No. ¿Me entendés? O sea, y eso lo sabemos todo, es Karina Milei, Toto Caputo y el sobrino, hermano de ¿cómo se llama? Santiago. No, el otro, Santiago también no. Santiago Caputo y el Toto Caputo. Toto Caputo, bueno, que manejan los destinos de la Argentina, ¿no? Milei dice, yo me voy a la macro, viajo, vengo, quien maneja lo político es Karina, y Toto y Santiago. Y vos decís, bueno, eso es lo que tiene que entender y lo que tiene que bajar, ¿no? A tierra, al barro, como quien dice. Ahora nos encontramos con que las paritarias, ¿sí?, que no existe en la era Javier Milei, te imponía. Hoy, por ejemplo, el mes pasado no hubo paritaria, ni el 1%, ¿no? Los docentes universitarios quejándose, ATE, que ahora el 30 hacen un paro masivo. Es más, iba a tener yo hoy al delegado secretario general de ATE de Buenos Aires, tiene justo una reunión importante, me dice, Fede, dejémoslo para después, dale, que estaba bueno porque ellos tienen una postura, porque viste que dice, el delegado del secretario es un zurdo, es un hijo... No, pará, pero lo está haciendo mierda a lo de ATE. ¿Qué pensás? ¿Que te van a golpear? ¿Vos vas a golpear y nadie va a decir nada? Obviamente que te va a saltar. ¿Estés de acuerdo o no? Esta economía que ha decidido, ¿sí?, por una planificación, lo que vos quieras, Milei es el camino que está andando y está golpeando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Este es el problema. Vos hablás de asistencialismo que ellos odiaban. Y vos fijate que están cayendo eso. Cristina Fernández de Kirchner dijo, más o menos cuando dice, ¿viste, Javier, que gobernar era otra cosa? ¿Viste, Javier, que hay que salir a la periferia para darte cuenta que la gente realmente la está pasando mal? Entonces es como que hay un mensaje también. ¿Te puede gustar o no? El kirchnerismo, pero el gobernar, la gimnasia del gobernar, no es el asunto de quitar derechos, sino de decir, bueno, mirá, PAMI, le sacamos el 100% que tenía, le sacamos el Bademecum, los viejos se están muriendo. Y hay personas
dentro del gobierno que saben lo que está sucediendo, porque yo lo hablo con ellos. Ojo, yo tengo acceso a gran parte del gobierno y los tipos me dicen, pero la decisión política no está. Mientras esté esa decisión política de bajar la cortina en muchas cosas, y digo, y yo pregunto y te pregunto, y lo estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo es el momento del corte de esto? ¿Cuándo Milei va a decir, che, ya, hasta acá llegué? Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante porque esperamos como que algo explote. Claro. Pareciera, che, no se aguanta y hasta cuándo, ¿no? Y esto que te estoy diciendo de la política de asistencia social es parte de una respuesta, es parte de una respuesta. Los salarios, el poder adquisitivo del salario en todos los rubros ha perdido justamente poder de compra, el consumo está cayendo, hace unos días salieron los datos del consumo en supermercados que ha caído muchísimo, pero ha caído más en el mayorista. El mayorista es el lugar donde compra el almacenero. Claro. Entonces, si cae la compra en el mayorista, quiere decir que el almacenero está vendiendo cada vez menos y eso quiere decir que ya la gente ni siquiera en el día a día va a comprar al kiosco de la esquina de la casa. Claro. Consume menos, ¿no? Está sucediendo todo esto, pero al mismo tiempo, lo que más aumentó en Argentina durante el periodo de gobierno de Javier Milei ha sido la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo, ¿sí? Y esto no es casual, porque justamente tiene que ver con un dique de contención a la posible conflictividad social. Claro. En un país donde el salario de los trabajadores registrados ha caído muchísimo en términos reales, pero donde el trabajo registrado es un 30% de la población económicamente activa. Claro. Es decir, hay muchos trabajadores de nuestro país que no están incluidos en el mercado laboral formal y registrado. Y ahí también aparecen incógnitas, ¿no? ¿Cómo construimos un modelo productivo nacional que nos permita incluir no solo a lo que hoy existe, a quien perdió el trabajo, los más de 150.000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector privado, sino a quienes hoy no están tampoco? Qué locura. Yo creo que, como te decía, hoy el modelo que prima, por lo que muestran los hechos, no por una apreciación personal, es un modelo donde se prioriza un sector primario, la minería, y eso es un sector de salarios altos, es decir, el petrolero va a ganar muy bien, el minero va a ganar muy bien, pero para pocos. No se necesita tanto trabajo como una producción manufacturera, como una fábrica, como un agregado de valor. Entonces es una Argentina que tiende a dividirse en dos. Gracias, Damián. Se nos terminó el tiempo, se nos cortó la radio, me están avisando, claro, porque está en automático, claro. Y hasta las y nosotros siempre nos pasamos. Damián, gracias, hermano, en serio. Gracias, Fede. Seguramente vamos a seguir todo. Será un gusto. Gracias, Fer, gracias, don Matías. Esto fue Tiempo de Poder, resumen de la semana. Gracias. Chao.